Muy buenos días a todos. No de manera protocolaria. Mis primeras palabras son para agradecer a todos ustedes, muy especialmente a nuestros conferencistas, a nuestros visitantes del extranjero que vienen a acompañarnos a este congreso, a todas las personas que han hecho posible esta feria y este congreso que tiene un propósito, que este sector, que es un sector muy importante para la sociedad, pueda brindarle un mejor servicio a nuestro país. Le agradezco al ministro Alejandro Gaviria que nos esté acompañando, al señor superintendente, al director de la ADRES, tanta gente conocida, José Fernando, gente que nos acompaña y que estamos todos trabajando por el mismo propósito. Quiero también darle un agradecimiento muy especial al director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, que es el líder que ha estado detrás de toda esta actividad y que esto sea posible. Bueno, me piden como siempre que haga unas reflexiones, Alejandro, y claro, a uno le preguntan qué vas a decir y qué vas a... Sí, incluso él me decía, hágame preguntas. Sí, entonces, hombre, yo la pensé si yo debía, no voy a dar mensajes subliminales, y más bien voy a sacar a este señor de ahí y quisiera no pensar igual, no pensar en contrario, sino que pensemos distintos. Me gusta mucho esta fotografía, es muy, estaba pensando, ¿y estos para dónde están mirando? Y yo creo que nuestro país y nuestro sector va a tener que aprender a mirar a otras cosas. Y quiero, por lo tanto, iniciar con 3 reflexiones en esto. Y siempre bajo este fundamento, hombre. Este es un libro que a mí me impactó. Primo Levi estuvo en un campo de concentración y escribe esta frase que para mí es profunda y que tiene que ver con un sector que a su vez es esencialmente humano, porque somos totalmente frágiles, algo que no se nos puede olvidar, siempre está de por medio la fragilidad. Y yo me pregunto, ¿en manos de quién vamos a caer? ¿Sí? Y esto es para preguntarse. Y lo primero que quiero entonces es propiciar una reflexión sobre el sentido de la sociedad y el papel del dinero. Y ustedes entenderán por qué voy a hablar del dinero, no soy economista. Pero creo que lo que nos está pasando es que o al dinero lo hipertrofiamos o lo queremos sacar de lado cuando el dinero en una sociedad tiene un propósito. Y quien primero reflexionó sobre la sociedad era Aristóteles. Y para la visión aristotélica, la sociedad era lo necesario para buscar al hombre feliz. Pero digámoslo entonces en términos filosóficos, ¿qué es una buena sociedad? La que humaniza al ser humano, la que humaniza la vida, la que nos hace más bondadosos, la que estrecha los vínculos. Eso es el sentido de la sociedad. Y cuando uno mira la sociedad así, toda sociedad debería tener 7 elementos y vamos a ver que uno de ellos es el dinero. ¿Cuáles son esos 7 elementos que propician que haya una vida más humana? Pues el primero, y no voy a profundizar sobre esto, es la acción humana. Esa palabrita o esas palabras parecen muy sencillas, no, son más profundas de lo que parece, porque la acción humana no es como, por ejemplo, la acción de un animal. Un perro se mueve voluntariamente, pero un perro no tiene voluntad. Yo no conozco a ningún perro guardián que diga, hoy voy a vigilar por aquí, por allí siempre se me entran, hoy me voy a esconder. Hace actos voluntarios, pero no hace actos de la voluntad, pensados, deliberados. Pero además tenemos otra cosa que se llama el lenguaje. Y pudiera hacer mucho, y voy a invitarlos a cambiar de lenguaje, porque el lenguaje es un elemento esencial en nuestra sociedad. Aquel que insulta es un bárbaro, aquel que usa malas palabras es un bárbaro. Bueno, viene la comunicación y el intercambio. Al fin y al cabo, una sociedad debe permitir las relaciones, y ahí está el dinero, que voy a dejarlo para enseguida. La división del trabajo en una sociedad, no todos podemos hacer lo mismo. Alguien tiene que coordinar eso que se llama la autoridad, y finalmente la justicia del derecho. Ese es un breve curso de antropología de la sociedad. Pero como voy a hablar del dinero, miren esto. Lo primero que habría que decir en esta primera reflexión es que el dinero hace parte de la sociedad, pero ni es lo más importante y ni es lo único. Porque el dinero podría, mal usado, destruir el lenguaje, destruir la acción humana, destruir la justicia y el derecho, convertirse en un poder, no en autoridad. Y es lo que nos está pasando. ¿Cuál es el sentido del dinero?
Y tenemos que reflexionar. El sentido del dinero son tres cosas. El dinero permite facilitar el intercambio. Imagínense en la sociedad del trueque. Alguien que siembra tomates y necesita papas, tiene que ir a buscar a alguien que siembre papas y necesite tomates. Pero además habría que buscar a cuántas papas equivale un tomate y a cuántos tomates equivale una papa. Eso hace que las sociedades del trueque no sean fácilmente vivibles. Las convierte en complejas y en muy difícil de relación. Pero entonces el sentido del dinero es facilitar el intercambio. Pero viene una segunda tarea del dinero, que es reconocer valor. ¿Y qué es esto? Y vuelvo a seguir con el ejemplo de la agricultura. Supongamos que es más difícil cosechar papas que tomates, porque es más lábiles, porque necesitan más abono. Entonces, ¿qué debería hacer el dinero? Pues que la papa debería costar más que el tomate. Entonces, el dinero como un reconocimiento del valor y del esfuerzo. Pero viene lo tercero, y voy a seguir con un ejemplo de agricultura. ¿Qué pasaría si dos sembradores de tomate, hay uno que lo hace mejor, se esfuerza más, le pone toda la dedicación, estudia, pues va a tener una mejor cosecha de tomates que quien no lo hace? Pero nadie puede ahorrar en tomates. Al fin y al cabo eso es un producto perecedero. Entonces el dinero tiene un último valor, que es una recompensa social. Tú has hecho más, puedes tener algo de más porque te esforzaste. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? Y nos invita a que nos pensemos. Tantas señales de dinero volvieron a lo que Aristóteles ya denominó la crematística. ¿Qué es la crema? Levante la mano quien ha oído esa palabrita. Bueno, una persona. Crematística. ¿Qué es la crematística? Miren lo que volvimos el dinero. En lugar de facilitar el intercambio, entonces o hay acumulación indebida o retención indebida. Yo no pago. Yo no dejo que fluya el dinero. Y no voy a dar ejemplos de lo que nos está pasando para no herir susceptibilidades. ¿Sí? Fíjense lo segundo que pasa. En lugar de reconocer valor, se asigna arbitrariamente el valor. Y entonces voy a dar un ejemplo duro que aquí nos pasó en Colombia. A un sicario se le puede decir: le voy a pagar tantos millones para que mate a tal persona. Eso es una asignación arbitraria del valor. No se puede dejar en una sociedad armónica que eso ocurra, que el dinero sea el que gobierne todos los intercambios. Y viene finalmente, en lugar de ser una recompensa social, viene la obtención indebida, la especulación y la astucia. Entonces el dinero pierde todo su sentido. Y esa es mi primera reflexión. Y creo que el sector va a tener que empezar, vamos a tener que empezar a hablar de otras cosas. Sí, yo sé que la tecnología cuesta, todas esas cosas, pero tenemos que mirar la vida de otra manera. Y entonces valdría la pena, y termino con eso esta primera reflexión, si es que vale la pena la revisión de los énfasis y las reflexiones que estamos haciendo en salud. Y eso me hace entrar en lo segundo. Porque es que hay que pensar qué es lo que estamos haciendo. Y que tiene conexión con lo primero. La sociedad está hecha para hacer una vida más humana. Pero vivir humanamente es complejo. Entonces usamos modelos que nos permiten. Esta era una gráfica que yo mostraba cuando daba clases, que era buenísima a las 8:30. ¿Por qué? Porque los estudiantes se despertaban, así, eso hace pregunta de examen, y todos se despertaban así no la entendieran. Y es muy simple, es una matriz de complejidad en lo que estamos de acuerdo o no y en lo que hay certeza o no. ¿Dónde estamos? En el mejor de los mundos, cuando todos estamos de acuerdo y cuando todo hay certeza. ¿Sí? ¿Dónde estamos? En el peor de los mundos, cuando no hay acuerdo y cuando no hay certeza, que estamos en el mundo de la anarquía y lo caótico, que está arriba a mano derecha. Pero el mundo de la salud es un mundo complejo, no siempre estamos de acuerdo, no siempre hay certeza en todo. Entonces acudimos a modelos. Los modelos nos ayudan a clarificar y a caminar en la complejidad, y por eso hay que elegir un modelo adecuado. Es muy importante no equivocarse en el modelo, porque cuando uno se equivoca en el modelo termina metiendo las patas. Entonces habría que revisar qué modelos estamos usando. Hoy se usan, no voy a profundizar, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible. Son un modelo que le permite a las sociedades avanzar. Sí, es complejo, podemos no estar todos de acuerdo, puede que no, pero por lo menos nos permite unificar el lenguaje. Miren estos modelos que a veces no pensamos en Colombia. Algo que es un término MESH, atención centrada en el paciente, donde todos los sistemas deberían estar diseñados en torno al que los necesita y no en torno a actividades administrativas. Sí, yo siempre pienso que ¿por qué primero, segundo y tercero nivel de atención? Como si uno se enfermara primero poquito, después un poquito más, después otro poquito más, ahora sí te vas agravando, y seguimos pegados y anclados a modelos que ya no
existen, ¿sí? A pesar de que no es fácil, porque estos son fenómenos sociales y se tardan años. Pensaba y le decía a algunos miembros de Junta, haciendo la reflexión sobre otro tema, ¿cuánto se demoró la humanidad para abolir la esclavitud? La tenía clara en teoría y no fue fácil. Y todavía hay esclavitud, son fenómenos sociales, pero alguien los tiene que hacer avanzar. Miren esto. A mí me preocupa, y esto que pareciera hoy que el modelo de contratación es todo el modelo que estamos usando, como si la contratación y el modelo fueran los que tuvieran destrezas y conocimientos. ¿Sí? Me preocupa ese modelo. Y quisiera en esto segundo usar nuevamente las palabras. A veces en cosas que están ahí no las vemos. El Instituto de Medicina define esencialmente qué es lo que deberíamos hacer y define la calidad. Y es una bellísima definición porque dice grado en el cual, y miren esto, una vez le decía grado, la calidad tiene grados, tiene gradualidades. Tiene un umbral mínimo, pero también es gradual. Usted tiene que cumplir un mínimo y debe seguir adelante. ¿Pero para qué? Para las personas y las comunidades. No habla de PGPs, no habla de cápita, no habla, ¿cierto?, de pago por caso. ¿Y qué está diciendo? Mejoremos la probabilidad de desenlaces, ¿sí? Con el mejor conocimiento actualizado. ¿Estamos usando ese lenguaje? Estamos realmente centrados en eso que es lo importante. Y por eso leo libros, aquí está Mark Brignell, inglés. De todas maneras lo vamos a aplaudir. Les pido el favor que lo aplaudamos cuando hable. Sí, los colombianos sabemos, porque estoy hablando de eso, libros como este, ¿sí? Hay que aprender a veces de los sistemas que no funcionan. Este libro de Ezequiel Manuel tiene 12 prácticas. Por ejemplo, dejar la mitad de las agendas libres de médicos especialistas para que cuando el paciente a libre albedrío diga yo necesito, en lugar de ir a un servicio de urgencias, pueda tener acceso al especialista. Y está medida la evidencia. Evitan consultas a urgencias, evitan hospitalizaciones, pero no, con el sentido de la eficiencia, llénele la agenda ¿sí? Pensamientos completamente distintos. Pensamientos como esto, encontrar hoy el problema de salud mental, que si en los hospitales le hacemos test o de ansiedad o depresión al ingreso, nos evitamos un 20% de reingresos post-egreso, porque la ansiedad y el estrés lo determinan eso. No estamos haciendo porque o no nos la pagan o no está en el post, porque estamos pensando en otras cosas y en otros modelos. Pero en esta segunda reflexión quisiera recordar cuáles son los pilares de la profesión médica, que son los pilares que deben mover la actividad hospitalaria. Y son solo 3. La maestría, y miren que esto tiene que ver con calidad. Hay que empezar a hablar de esto, qué tanta maestría tenemos, qué tanto altruismo, que no quiere decir que no tengamos unos ingresos, que no seamos sostenibles, pero esto nos tiene que mover, es la bondad, y qué tanta capacidad de autorregulación tenemos. Y miren esto, ya el sistema inglés hablaba desde el año 99, el clinical governance, ¿sí? ¿Y cómo eso tendría que ser una buena práctica? ¿Cómo se están eligiendo los grupos de práctica? ¿Cómo se están mejorando? ¿Quién está incorporando las mejores prácticas que mejoren los desenlaces? ¿Sí? De eso no se está hablando en Colombia. Debo decir que nuestra conversación, y por eso tanto énfasis, va a haber que empezar a cambiarla. Y cambiarla en torno al ser humano. Y miren esto, cosas que han demostrado evidentemente que mejoran los sistemas de salud. De acuerdo, doctor superintendente, señor Cruz, doctor Cruz, que claro, la corrupción destruye recursos de salud. Claro que la ineficiencia de los procesos daña los recursos, pero lo que más gasta es no hacer las cosas bien. ¿Cuánto dinero estamos por no estar enfocado en lo que realmente tenemos que hacer? Y miren esto, ya está estudiado, dimensiones de la calidad. Hay que estar en los adelantos científicos, pero no basta tener las diapositivas. Podemos tener unas muy buenas diapositivas de cómo hacer un trasplante de hígado y no saber hacer un trasplante de hígado. Es necesario pensar en el profesionalismo y esas personas que están ejerciendo esas destrezas, pero aún esas personas no pueden actuar solas, necesitan procesos de apoyo, y esto es los modelos lo que nos están diciendo hacia dónde debemos avanzar. Y por eso también nuevamente la tendencia de acreditación, no solamente nacional o internacional. Miren qué tan distinto, ya no se centra en glosas, sino hombre, cómo estamos siendo más eficaces, cómo no causamos daño, cómo eliminamos atención que no tiene valor, pero con un segundo sentido, siempre la de la mejora, no buscando fallas, sino buscando mejoras. No es buscando el culpable, es buscando cómo podemos perfeccionarnos como seres humanos. Y siempre, para terminar esta segunda reflexión, este es un filósofo
budista, ¿sí? Y miren esa expresión tan bellísima. Ustedes saben leer más rápido que lo que yo puedo decir. Hombre, al final, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que el espíritu del ser humano se mantenga indeclinable? Y eso tiene que ver con el altruismo. He dicho 3 cosas, hombre, 2 cosas hasta el momento. Repensemos para qué el sentido de la sociedad y en esa sociedad el sentido del dinero. Y una conclusión, hay que empezar a cambiar el lenguaje. ¿El lenguaje de qué? Lo segundo, centrarnos en lo esencial. Cómo mejorar nuestra actuación frente a las personas y a la comunidad que nos necesita. Y eso es lo esencial. Eso es lo que va a ahorrar vidas humanas y va a ahorrar bastante dinero, ¿sí? Pero viene lo tercero. Y lo quise traer porque al final hoy tenemos una situación ética compleja en Colombia y en el mundo entero. Es que no entendemos la ética, hombre. Uno podría decir que la ética es tomar conciencia de, tomar, como estas monjitas, ¿sí? Tomar una foto, tomar, hombre, esto no se va a volver a ver. Tome esa foto rápido, tomar conciencia de. Bueno, el David de Miguel Ángel, ¿sí? Y la ética es esa toma de conciencia, ¿sí? Muchas veces oigo hablar de ética, ¿sí? Y uno le pregunta a la gente por su ética. Y salen adjetivos. Yo soy honesto, responsable, íntegro, bondadoso y otro compasivo. Un montón de cosas casi que terminarían, me hicieron y botaron el molde. ¿Sí? La ética no es eso. ¿Qué es? ¿Para qué nos sirve la ética? La ética nos sirve para preguntarnos en qué mundo preferimos vivir. ¿Cuál es la ética que tenemos? Mírese y respóndase, ¿en qué mundo prefiero vivir? Para eso son la ética. Fíjense un ejemplo muy idiota, ¿sí? Para preferir, un ejemplo idiota es ¿por qué preferiría un niño un alimento? ¿Porque le gusta o porque le nutre? Y entonces habría que decir, el niño elige porque le gusta. Ahora, si le gusta, ¿queda bien nutrido? No. Pero la ética le serviría para preferir, porque habría 4 posibilidades. Un alimento que no gusta y no nutre, un alimento que gusta pero no nutre, un alimento que nutre pero no gusta y un alimento que nutre y gusta. ¿Y cuál de las 4 opciones sería la preferible? El que nutre y gusta. Para eso es la ética. Así que la ética quisiera preguntarnos en qué sistema de salud preferimos estar. ¿Qué sistema de salud es el que prefiere Colombia? Y la ética es un mundo que hay para construir, para soñar. La ética no es algo dado, es lo que soñamos, es la sociedad que soñamos. Y por eso todo esto está empatado con lo primero. Entonces preguntémonos qué sociedad queremos, qué sociedad, qué acción humana queremos, qué lenguaje queremos, qué justicia queremos, qué autoridad tenemos, cómo preferimos el manejo del dinero. Y si eso, para los que trabajamos en salud, va a mejorar nuestra maestría, nuestro altruismo y nuestra capacidad de regularnos para hacer mejor las cosas. Y miren esto, otro autor español que me gusta muchísimo, Marina decía, es que vamos a tener que también no solamente inventarnos sentimientos que transmitan valores positivos, sino sentimientos de fracaso. Haber acabado la culpa es grave. Hay que volver a sentir culpa cuando hacemos daño. Cuando vemos hacer daño hay que indignarse, pero no para quedarse ahí, porque la ética no es, repito, sentimientos, pero requiere de los sentimientos para poder actuar. Y todo eso lo hemos anulado. Todo eso lo hemos pasado por alto. Y miren en lo que hemos caído. Este otro libro me impactó muchísimo. Se llama Ceguera Moral, de Zygmunt Bauman. Decía, él habla de la adiaforización. Y la palabra adiaforesis, los que trabajamos en salud, sin diaforesis, sudar. O sea, ya no sudamos cuando vemos que las cosas suceden. Cuando el mal, sí, lo pasamos como si no ocurriera, como si eso no fuera moralmente malo y nos debiéramos afectar. Voy a terminar entonces esta reflexión diciendo, hombre, lo tercero a lo que me llamo para construir un mundo mejor, un sistema de salud mejor, es sentirnos sujetos, que no es ser subjetivos. ¿Y quién es el sujeto? Un ser que es capaz de agenciar, de cambiar el mundo porque tiene un poder. Tenemos un poder que es el de conocimiento, el de la tecnología, pero sobre el cual asumimos una responsabilidad. Eso es lo que tenemos que volver. Sí, no somos simplemente individuos, como digo yo, para ser espontáneos. Tengo un hijo psicólogo y me tocó estudiar psicología para poderme defender de él.
¿sí? Y entonces a uno le hablan hoy, no, sé libre, sé espontáneo, sé como, perdón, espontáneo, un burro suelto en la costa, eso sí es espontaneidad, ¿sí? No, el ser humano no está llamado a ser espontáneo, estamos llamados a pensar y a deliberar. Inventamos la libertad, le hicimos estatua para terminar en estas. Con nuestra libertad terminamos atados a lo que no deberíamos hacer. La libertad sirve para ser más libres y para dejar que algo que tenemos todos tenemos antropológicamente hablando algo que se llama el yo ocurrente. El yo ocurrente es eso que tenemos en el cerebro que le manda a uno pensamientos como estos, ¿sí? Bueno, que mi jefe se muriera. Bueno, Alejandro, ¿de usted lo han pensado? Sí, eso, sí, ese es el yo ocurrente. Yo, sí, bueno, no voy a decir lo que, bueno, que este ministro termine rápido, no, pues el discurso para poder empezar sí, el yo ocurrente, a usted le tira, a mí por ejemplo el yo ocurrente me decía, bueno, que mi suegra me sirviera de angelito en el cielo y rezara por mí, ¿cierto? Y usted quiere que no, suegra, no se le ocurra eso, yo estoy pensando en otra cosa. Entonces a uno no lo pueden juzgar por el yo ocurrente. ¿Qué es lo que nos pueden juzgar? Es si le ponemos inteligencia a eso y lo que ejecutamos. Podría terminar esto con una pequeña clase de ética, porque todo eso tiene sentido. ¿Quién es el sujeto? Un ser dotado de identidad. Hemos perdido la identidad. Ustedes han visto, hay gente, yo estoy esperando a ver qué me dicen que hago, o por las modas, que es capaz de ser consciente de su dignidad. Hombre, no hay nada más terrible. El que actúa mal, Aristóteles decía lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo se vuelve uno injusto? Actuando injustamente. ¿Cómo se vuelve uno deshonesto? Actuando deshonestamente. ¿Cómo se vuelve uno generoso? Actuando de manera generosa. El sujeto que actúa de forma ética es un sujeto que no se quiere a sí mismo. Es la peor falta de autoestima que uno pueda tener, sí, y así habría cosas, lo mismo que las decisiones basadas en valores. Tenemos desafíos morales, sin duda, tenemos desafíos morales y tendremos que buscar las mejores decisiones porque habitamos en un mundo complejo y al final debemos actuar con coraje. No basta solo la intención, es necesario generar unos buenos resultados. La ética finalmente es el modo más inteligente de vivir de forma inteligente. El astuto al final es un idiota. Está destruyéndose a sí mismo y está destruyendo esa sociedad que nos puede permitir ser más humanos. Y está destruyendo a un sector, para el caso de salud, que necesita ser muy fuerte, muy poderoso para poder ayudar a tantos seres humanos que nos necesitan. Entonces termino con una breve poesía que me hubiera ahorrado todo esto. Este es de un militar español que se llama Juan Rufo. Sí, militar, poeta, es como banquero con alma. Uno diría es un oxímoron. Pero bueno, los hay. Y tiene una reflexión bellísima en forma de poesía. Y con esto termino y los invito a que nos pensemos. Y a que pensemos distinto, a que empecemos a hablar distinto y a que pongamos el foco y la mirada en lo verdaderamente esencial. Y dijo este militar español lo siguiente: ten siempre puesta la mira en tratar pura verdad, porque es gran calamidad el ser cogido en mentira. Obra con peso y medida y cogerás con decoro de las horas aquel oro que enriquece más la vida. Y continuo se te acuerde de que el tiempo bien gastado, aunque parezca pasado, ni se pasa ni se pierde. Pásase y piérdese aquel que los hombres gastan mal, y es desdicha sin igual que se pierdan ellos y él. Muchísimas gracias y bienvenidos.